Se llama Muchas Señales y Maravillas. Voltea con el vecino que está al lado, dile: Dios te bendiga. Dile: no me vayas a hablar ahorita porque quiero escuchar la palabra y no quiero enojarme contigo, por favor. Así que por favor, escuchemos atentamente la palabra. Puede ocupar su lugar en esta hora. Ya sabe, ojalá tenga su teléfono en vibrador para que todos podamos escuchar con atención la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos hoy reunidos aquí habíamos puesto atención a este texto. No sé si usted le puso la atención que debería, pero por eso les animé a que lo hicieran, porque lo que leímos aquí no es algo común de poderlo haber leído en otras ocasiones o escuchado. Sin duda alguna, es el poder de Dios que se empezaba a manifestar en la primera iglesia o la primera comunidad cristiana. Usted va a escuchar de repente que alguien lo llama la iglesia primitiva. A veces ese término no se escucha tan bonito, ¿verdad? Pero habla de la iglesia primaria, la iglesia que empezó a surgir bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo acá. Sucedían cosas extraordinarias, y cuando hablamos esa palabra extraordinario es porque era algo fuera de lo común. Lo que estamos leyendo ahora, el número de creyentes crecía, la gente reconocía el poder y del Espíritu que había en los apóstoles, y algunos hasta alababan sus nombres, o mejor dicho, los ponían en alto, pues, ¿verdad? Y aún ellos buscaban la manera. Esto es una de las cosas que me sorprende y no tiene mucha explicación, porque a veces como pastor he tratado siempre de caminar sobre lo más espiritual posible, lo lógico posible, pero el Dios que tenemos es el Dios aún de lo ilógico. Te lo voy a repetir de esa manera. A veces yo me he limitado en compartir algunas porciones de la palabra y buscarle la explicación más de acuerdo a lo entendible, pero hay ocasiones que la misma palabra no está limitada a mi lógica, no está limitada a nuestras explicaciones comunes. Por eso cuando le diga ponga atención, es porque sé que viene algo que lo puede mover. ¿Sabe qué leímos aquí? Que llegó un momento en que la gente venía de muchos lugares y ponían en las calles, cuando sabían que los apóstoles y en particular Pedro iba a pasar por ahí, los sacaban y ponían unas camas a los que le iba bien, algunos catres, algunos lechos. ¿Y saben qué esperaban? Que la sombra de Pedro pasara por lo menos en sus vidas o en sus cuerpos enfermos para que recibieran sanidad. Eso, hermanos, es algo extraordinario. Algunas personas me podrían preguntar, pero ¿cómo era eso posible? Y no te voy a saber explicar. Por eso decía, hay ocasiones que busco la manera en que la iglesia, hermano, no solamente quiera vivir en lo sobrenatural, porque yo he entendido una cosa: para caminar en lo sobrenatural, porque tenemos a un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, para caminar en lo sobrenatural, porque tenemos a un Dios sobrenatural, tenemos que aprender a caminar en lo natural. Hay gente que quiere las cosas sobrenaturales, pero no es obediente. Hay gente que quiere ver los milagros y la gloria de Dios, pero no obedece nunca. No es alguien que se sujete ni a la palabra ni a nada. Leyendo, no sé cuántos van siguiendo las enseñanzas que estamos leyendo o el libro que estamos leyendo. Por ejemplo, nos tocó leer Deuteronomio, nos está tocando leer Deuteronomio. Y Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, el Pentateuco, el quinto, el último libro de la ley, donde lo que habla ahí, hermanos, es obediencia, obediencia. Y cuando yo me paro un tantito para ver qué puedo aprender, no es otra cosa. Lo que Dios quería enseñarnos es: obedece, no te vas a olvidar de mí. Cuando hagas tus casas grandes y tengas tus casas artesonadas, no vayas a pensar que tu mano, que tu fuerza te llevó a ese lugar, sino recuérdale a tus hijos estando sentados, yendo de camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, que reconozcan. O sea, es solo eso, mi hermano. Entonces nosotros queremos de repente caminar y ver la gloria de Dios,
pero ni siquiera podemos entrar en lo pequeño que es lo sobrenatural, lo natural. Entonces, panderistas, alabanza, hermanos, aprendamos a caminar en lo natural. ¿Qué es lo natural? La obediencia, el respeto a la palabra. Y ahorita vamos a aprender cómo Dios se los iba enseñando. Entonces, nosotros que estamos aquí, tenemos que aprender que lo que está pasando en el Nuevo Testamento son maravillas, señales, muchas señales y muchas maravillas hechas por el Dios que usted y que yo tenemos, pero que desafortunadamente mucha gente quiere ver los milagros ahorita de ese Dios todopoderoso, pero no quiere tener la obediencia que tenía la gente que era usada por Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero si alguien comprendió lo que le estoy diciendo, quiero decirles con todo el corazón que el Dios que está acá en el libro de los Hechos está hoy aquí en la casa del Rey Jesús, pero que anhela también tener gente como estaba en el libro de los Hechos, que creía, que confiaba, que hacía lo que Dios ponía en su corazón y que sobre todas las cosas tomaba en cuenta las indicaciones del Señor. Amén, amén. ¿Se da cuenta que eso ya no gustó mucho? Ya eso así como, y no me gusta barajar más despacio. No, yo sé que si yo le había dicho, ¿y cuántos saben que el Dios de allá está aquí? Y Él es, yo sé que todos se levantan, aplauden, avientan un billete de 200, ¿verdad? Para que reciba. Pero no se trata de eso. Se trata de que lógicamente comprendamos que ese Dios que está aquí en la Biblia, en Hechos, está en este lugar. Imagínese que Dios usara a alguno de nosotros para que cuando pasase la sombra, ¿qué piensas cuando lees eso? Es una sorpresa. La sombra del apóstol Pedro hacía los milagros. Ni siquiera tenía que orar. ¿Has escuchado ese corito de no era la sombra? Y ahorita ya están enojados todos, pero conténtese por favor. No le está tomando la cámara, pero cántelo conmigo. ¿Se acuerda del coro? No era la sombra, ni tampoco era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y el espíritu del Nazareno está esta tarde con nosotros en la casa del Rey Jesús. Dar un aplauso al Señor y a su nombre. Muy bien, vayamos siendo conscientes de lo que estamos hablando. Ahora, mire por favor esto. El día domingo aprendimos acerca, no sé cuántos llevan por ahí la secuencia, yo les pediría que lo hicieran, pero en la mañana hablamos de la revolución que Dios crea, que trae a nuestra vida cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y aprendimos que la palabra revolución significa una vuelta, dar una vuelta. Cuando Dios viene a nuestra vida, Dios da una vuelta a nuestra vida. Dios hace que aquella persona que andaba mal vuelva a ser o se vuelque a ser alguien diferente. Es lo que aprendimos. Aprendimos cosas muy importantes de la palabra del Señor. Un apóstol Pedro que se levanta y escuche, en cada intervención que usted escuchó del apóstol Pedro, siempre decía ahora, al que ustedes mataron, Pedrito se le fue el coraje, o mejor dicho, el miedo, y le entró un espíritu de gallardía que ahora decía, ay, ustedes lo mataron, ustedes bandidos. Y le repetía, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo había dado una vuelta en la vida de Pedro y ahora ya no era el mismo, ahora era diferente. También aprendimos en la tarde que cuando el Espíritu Santo viene, hay arrepentimiento y hay conversión en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo viene, no hay un remordimiento. Ay, Dios mío, otra vez volví a hacer lo mismo. Ay, oh no, me siento mal. Pero no es un remordimiento, hay una conversión. Y una conversión es cuando alguien o algo se modifica a un estado diferente a lo que no es ahora. No sé si me voy a entender. Eso es convertir a algo. Entonces eso lo logra el Espíritu. Y Pedro, que no solamente se convierte en alguien que deja de tener miedo, sino empieza a recordar historias de la palabra que él sabía, empieza a usar frases que incluso se vuelven en nuestras vidas espirituales palabras fundamentales. Por ejemplo, Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa, hermano? Tiempos de refrigerio, de deleite. Mire esas palabras. Otra palabra que también Dios le inspira a Pedro es esta: porque no hay otro Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esas son palabras
que nosotros ahora usamos, que eso es nuestra base de cristianos. ¿Cómo llamarlos? Son básicos. Ese texto que está en el libro de los Hechos me enseña en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Es Pedro diciendo: hey, señores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, aparte del nombre de Jesús, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Pedro sigue dándoles con todo, durísimo, y sigue hablando de cosas, repito, que son sumamente poderosas. ¿Cuántos lo recordaban eso? Ojalá lo recuerde. La intención, hermano, no es ir avanzando así, con el perdón de la palabra, alocadamente, y ahora que no, la intención mía es que podamos ir recordando dónde nos quedamos, cómo es que necesito esa conversión, cómo es que probablemente no estoy arrepentido sino siento remordimiento, cómo es que tal vez estoy arrepentido pero falta que yo me convierta a Cristo Jesús. ¿Sabe? Algunas personas están convencidas pero no convertidas. Hay muchas personas, y óigame esto de parte del cielo, de parte de Dios, hay muchas personas que están a la mitad. Un predicador lo dijo de esta manera: saben demasiado para hacerse llamar inconversos. Oiga bien esto: saben demasiado como para considerarse inconversos, pero no lo suficiente como para ser santos. O sea, están a la mitad. Se lo vuelvo a repetir: saben demasiado como para ser inconversos. No son inconversos porque saben mucho, porque conocen quién es Dios, porque saben que no es una religión la que nos va a salvar, porque saben que no es una estatua, un ídolo en quien hay que encomendarse. Saben demasiado como para considerarse inconversos, pero no lo suficiente como para ser santos. Están a la mitad. Están convencidos de que la Biblia es real. Es más, ¿por qué están convencidos? Porque la han leído. Porque cuando la han leído, Dios ha tocado sus corazones. Es más, cuando han venido, han escuchado un mensaje que han cambiado el rumbo de sus pensamientos, han cambiado la manera de ver las cosas, pero no han dado ese paso de conversión. Y déjame decirte esto: la conversión es cuando tú decides decirle al diablo: ya no quiero más. No es que Dios va a venir a agarrarte como un títere y ahora te va a levantar y te va a poner por acá y ahora te va a poner por allá. No, es una decisión. Cuando alguien se arrepiente es porque Dios puso en nosotros, a través de su Espíritu Santo, oiga bien esto, puso ese sentir, porque dice la palabra que Él es el que convence. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando nos convertimos, somos nosotros los que decimos: ya no voy a usar esa ropa sucia, hablando espiritualmente, esa ropa vieja, esa colcha que traigo arrastrando, ya no más. Esa conversión hizo que ahora venga del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, pero ¿qué pasa cuando de repente nos emocionamos en la iglesia y brincamos? Mi pastor decía esto hace tiempo atrás, que de repente cuando alguien no llegaba a la iglesia preguntaban: ¿cómo estuvo el culto? Buenísimo, pastor, buenísimo, hermano. Quebramos 5 panderos, 2 bancas, un hermano se le quebró la costilla, pero vimos la gloria del Señor. ¿Y cuántos se convirtieron? No, ninguno, porque cuando empezaron a ver que todos danzaban, la gente salió huyendo porque les dio miedo. No, entonces no pasó nada. Convicción, cuando el Espíritu Santo viene, te convence. No se trata de solo de gritar. Ahora, no estoy en contra de la alabanza. No me quede viendo el grupo de la más de visto todo lo que estamos cantando. No. Yo disfruto la alabanza, los coros, el júbilo, porque es parte de la fiesta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero nosotros también, cuando ya nos hemos gozado y alabado y brincado y todo, hay que acomodar bien. Escuche, hay que acomodar bien nuestro corazón por si se nos salió y nuestro cerebro por si se fue por otro lado, para que bien ubicado comprendamos la veracidad de la palabra. Usted y yo no vivimos todo el día alabando al Señor. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comerciar, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Pero en cada una de esas acciones, mi corazón, mi mente tiene que estar enfocado en que yo soy un hijo de Dios, hijo del Dios Todopoderoso, que los hechos del Espíritu Santo van a fluir en mi corazón, porque sabemos que con nosotros está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y a su nombre.
Entonces Pedro, después de que empieza a recibir todo lo que recibe del Espíritu Santo, se convierte en un extraordinario predicador. Se convierte en un hombre que empieza a dejar frases ligadas al corazón de mucha gente, y la gente se empieza a convertir. Ya saben, en el primer mensaje 3,000 se convirtieron. En el segundo mensaje 5,000. Nada más en 2 mensajes ya habían, ¿cuántas personas, mis hermanos? 8,000 personas que conocían del Señor, que ahora sus vidas estaban más firmes que nunca. Y eso empezó a fluir. Sin embargo, me llama la atención que en el capítulo número 32, capítulo número 4, perdón, 32. Si creen que me adelanté con Ananías y Zafira, no, para allá voy. Pero quiero que por favor sepan que lo que pasa con Ananías y Zafira depende del versículo, capítulo 4, versículo 32 al 37. Se lo leo para ustedes. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Milagros, ese era un milagro. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, mire, otras palabras, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad o ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Se da cuenta? Todo lo que tenían lo vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, esto que te estoy leyendo ahorita, no te lo estoy leyendo porque al final vamos a levantar una ofrenda, o a ver quién quiere donar su carro porque el Señor me dijo que tienes que entregar tu factura. Y no estoy diciendo eso. Estoy leyéndote lo que dice la Biblia. Ahí está en la palabra. Y muchas personas, repito, y siempre he tratado de ser cuidadoso, como nuestro pastor nos lo ha enseñado, de no desviar ni poder manipular textos que no tienen nada que ver. Cuando Dios se va a glorificar en la vida de la gente, lo hace como Él sabe hacerlo. Ahora, pero ¿por qué tuve que leerte esto antes del capítulo 5, donde empieza la historia de Ananías y Zafira? Porque como estaba pasando algo extraordinario, poderosas cosas, milagros, la gente vendía sus propiedades, lo traía con los apóstoles como buenos administradores decían: vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, vamos a dar dinero para las viudas. Eso empezó a ser algo especial. La gente vendía sus propiedades. Dicen de un hombre llamado José, que traducido su nombre significaba, que era Bernabé, que era el hijo de consolación. Este hombre fue y vendió una propiedad y la trajo. Entre eso que está vendiendo, dice la Biblia que aparecen 2 personas en escena. Un hombre y una mujer, unos esposos, Ananías y Zafira. El meollo del mensaje no es Ananías y Zafira, pero yo quiero enfocarte en lo que Dios puso en mi corazón. Como mucha gente, mire por favor antes de empezar a leer el capítulo 5, versículo 1. Mire, lo que yo le quiero decir con esto es que nosotros hemos escuchado ya enseñanzas sobre el Espíritu Santo, que no es la tercera persona, es una persona, no necesariamente la tercera, que es una persona que tiene sentimientos, pensamientos, voluntad. Tanto lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La Biblia dice en Hechos capítulo 13 que hablando el Espíritu llamó a algunas personas porque eran útiles para el ministerio. Entonces yo ya les expliqué eso. Escúcheme, en aquel tiempo ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. Ellos escucharon que había un estruendo. No había redes, no había noticieros, no había nada. ¿Cómo se pudiera comprender eso? Solo se pasaba de boca a boca la información. Fíjate que allá en el aposento alto estaban los discípulos, dicen que eran seguidores de Jesús, y de repente vino un estruendo. La gente lo empezó a contar, pero no sabían lo que había pasado. No estaban conocedores como usted y yo, que oramos al Espíritu Santo, que pedimos que Él se manifieste, que nos llene. La gente empezó a creer que el Espíritu Santo era una mera manifestación porque no estaban conscientes, era algo nuevo, no se había presentado. Pero curiosamente, iba a decir desafortunadamente, ahora iban a empezar a conocerlos y dándole el reconocimiento que entonces Dios necesitaba que el Espíritu Santo recibiera.
Entonces en algún momento, cuando empiezan a ver que todo mundo empieza a vender y a traer el dinero, había una pareja que dice: oye, Ananías y Zafira se ponen de acuerdo para vender una heredad. Es lo que empieza diciendo el capítulo número 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Era para traerlo obviamente a los discípulos. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Présteme atención. Yo creo en lo muy particular de mi corazón que lo que está haciendo Dios a través de Pedro en este momento es enseñarle a Ananías: ¿sabes qué? No tienes que andar jugando con el Espíritu Santo. Iglesia, en aquel tiempo, como lo dije, no conocían quién era. Había un estruendo. Estamos leyendo apenas unos capítulos. Vamos a entrar al 5.º capítulo. Y eso significa que han pasado unos días, que han pasado unas semanas, que han pasado unos meses. No saben lo que está pasando. No saben cómo se mueve el Señor. No están conscientes algunos de las cosas que están haciendo. Pero nosotros sí estamos conscientes de lo que hacemos. Hemos escuchado esas historias. Ahora, ¿cuál es la diferencia que veo entre aquel tiempo y lo que vivimos ahorita? Muchos de nosotros todavía no seguimos creyendo en que el Espíritu Santo puede reprendernos en algunas ocasiones. Entonces, escuche, en algún momento Dios lo que está haciendo, según mi opinión, es poner al Espíritu Santo en el lugar donde la gente respete lo que decida hacia Él. ¿Sabe qué está haciendo Ananías y Zafira? Está vendiendo las cosas y dice: vamos a llevárselo a los apóstoles. Ya lo vendieron, tenían por ahí una propiedad, un terreno. Entonces cuando ellos lo venden, ellos ven mucho ese dinero y dijeron: no, yo creo que es demasiado. Yo creo que vamos a sacar un poco. ¿Estás de acuerdo, mi amor? Le dice Ananías a Zafira. Y la mujer dice: yo creo que sí. Mira, con esto podemos comprar no sé qué cosa. Tal vez se va a volver un poco loco el pastor Pedro con tanta dinero que le vamos a llevar. Y yo creo que total, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces Pedro les dice: ¿por qué mentiste al Espíritu? ¿Por qué permitiste que a Satanás dañara tu corazón? La enseñanza que sacamos acá no necesariamente es que Dios es un convenenciero, sino que desafortunadamente la gente que no conocía al Espíritu Santo estaba haciendo del Espíritu Santo algo simplemente minoritario, o simplemente algo que no se tuviera la oportunidad de saber quién era. No sé cómo te lo estoy explicando y espero que sea de la mejor manera. ¿Se está comprendiendo lo que estoy diciendo, mis hermanos? ¿Qué estoy diciéndote? Que así como en cierta ocasión, usted me comprenderá, así como cuando Josué empieza a llevar el arca, y en ese capítulo 3, si no estoy mal, de Josué, Dios le dice a Josué: desde este día voy a empezar a engrandecer tu nombre a los ojos de todo el pueblo y la gente va a confiar en ti. De la misma manera, ahora es Dios que está tomando al Espíritu Santo diciendo: cualquier persona que se burle, cualquier persona que trate de engañar, va a pagar las consecuencias. Eso es lo que yo estoy viendo en este capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice el versículo 3: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Le está diciendo Pedro: ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Acuérdense, no había redes, no había nada de eso. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste
en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta es, hermano, palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema, hermano? Yo lo encuentro aquí. Y usted sabe que estoy siguiendo la línea de todo lo que voy leyendo. Ahora, no tenía por qué brincarme esto, porque aunque no es algo fácil de explicar, repito, lo que Dios creo está haciendo es, tomen en cuenta de la manera correcta al Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú tomas al Espíritu Santo? ¿Lo tomas como algo real? Le dices por acá, Señor, lléname, bautízame, y luego estás peleando con medio mundo. Le dices a Dios, Señor, lléname con tu gloria, le pides, danzas. Eso no está mal. La pregunta es porque probablemente, muy probablemente, después lo que hagamos sean cosas incorrectas. Probable algunos se van hasta bailar, hasta tomar, y de repente dicen, no, el domingo me pongo a cuentas con Dios. Como cierto hermano que empezando a venir a la iglesia, alguien que tenía más tiempo, con todo el respeto voy a decir esto, que no es de la congregación, un hermano que no es de la congregación, le comentó que apenas empezaba en el evangelio. Le digo, fíjese que de repente como tengo ganas de tomar, tengo ganas de echarme un cigarro, tengo ganas de como de desahogarme. A lo cual el caballero de esta congregación, que le repito, de otra congregación, le dijo, pues échate una o dos, no hay problema. Fuma si quieres, o fuma si quieres, total. El domingo llegas a la iglesia, te pones a cuenta con Dios y no pasa nada. A lo que el hermano que estaba recién empezando dijo, pero ¿cómo que no pasa nada? ¿Así funciona, pastor? Me dijo. Yo le hice la pregunta, ¿usted qué cree? ¿Usted cómo lo ve? Me dijo, pues yo no creo que sea así. Me lo dijo un poco preocupado, porque probablemente pensó que le iba a decir, no hermano, si de repente le da ganas de echarse sus Kawasaki, bueno, vaya, somos carne, no hay problema, todo con medida, nada con exceso. Y le dije, no hermano, yo creo que la respuesta que usted dio es la más correcta, o por lo menos la más consciente del Dios a quien usted sirva, o a quien usted quiere servir. Pero no sé si muchos de nosotros de repente, con tantas cosas que vemos, a estos comentarios los llamamos exagerado. No, o sea, mucha exageración. Mejor yo creo que aquí la dejamos, pastor, porque no, o sea, ese ya es mucho. Hermano, ¿qué es mucho para ti? Es mucho para ti que estos hombres, teniendo una propiedad y haber prometido algo, nadie sabía lo que habían prometido. Pedro no lo sabía. Yo quiero creer que Ananías y su esposa se pusieron de acuerdo, pero Dios le reveló a Pedro que lo que estaban haciendo era incorrecto. Prácticamente estaban asaltando su propio banco. A veces hacemos compromisos nosotros, nadie lo sabe, nada más lo sabe Dios. Y como nada más lo sabe Dios, nos damos la libertad para decir, ¿sabe qué? Mejor no, mejor otro día. Y eso significa una falta contra el Espíritu Santo de Dios, a quien muchas veces nosotros tomamos en cuenta como algo que no existe. Porque déjeme decirle que aunque nosotros hemos escuchado que es una persona que piensa, que siente, que tiene voluntad y está contigo donde quiera que va, muchas veces nosotros no lo consideramos como tal. Amén. ¿Se da cuenta qué delicado es lo que estamos hablando? ¿Qué estaba haciendo Dios acá? Haciendo tener en cuenta a todos que el Espíritu Santo no era un juego. Y lo dice el versículo número 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando yo te pregunto eso, cuando dice temor, no exactamente quiero entender, era miedo, ay Señor me ama. No, vino reverencia, vino respeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando entremos a la casa? Respetemos. Mire, se lo voy a decir con mucho respeto. Acuérdese que estamos en la casa del Señor. Y lo que buscamos en la casa del Señor, ¿o qué tiene que ver en la casa del Señor? Orden, respeto a lo que estamos haciendo.
Lo digo con mucho, mucho amor. Yo sé que por los calores de repente es incómodo, ¿verdad? Pero imagínense que nosotros dejáramos que de repente los niños anden corriendo y anden por acá y de repente tu papá, hijito, ándate para allá, andan las panderistas, tú quieres ser panderista, pero anda, no me estés molestando a mí, va para allá. O que de repente alguien entre tomando una cerveza, un refresco, unas palomitas. Hermano, no es correcto. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor. Y usted sabe, y usted no me deja mentir, que hay lugares donde uno llega, iglesias donde uno llega, donde no se escucha, pero ni el zumbido ni una mosca. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Es lo único que quiero decir, porque alguno lo puede escuchar como una crítica. Usted entra a cierto lugar y mire, es más, el hijito que siempre se porta bien, ahí se porta bien. Es un relajo, el chamaquito está dando vueltas. Pero cuando ella cambia y hasta el papá pellizcone que le da todo verde el brazo, ¿verdad? ¿Por qué ahí sí se cuidan las cosas y aquí en la iglesia, no, aquí, hijita, date para allá, date, hijito, corre, píntala así? Usted no sabe cómo está la silla de donde se sienta. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces no respetamos la casa de Dios. Dile a tu vecino, ay, nanita, dile. Dile a tu vecino, ahí te hablan. Respetemos la casa de Dios. Imagínate que de repente he escuchado o he visto o me he dado cuenta y tal vez esto no sume para ti, pero para mí se suma, porque yo sé que Dios está en los lugares donde uno lo honra. Escúcheme, Dios es un Dios que merece toda la gloria y toda la, repito, Dios es un Dios que merece toda la gloria y toda la. Entonces Dios se manifiesta en los lugares donde Dios le damos honra. La Biblia dice que en Nazaret no hizo ningún milagro, salvo que hizo algunos milagros porque la gente no creía en él. Entonces en el lugares donde se le cree, donde se le adora, donde se le reconoce, donde se le glorifica, él se manifiesta. Imagínate que muchas veces encuentro en las sillas que hay gente que pone los chicles después de que los come o mastica. O sea que de repente merece la gloria, oh, aleluya. Si no es tu casa, alguno buscando chicle porque tiene sueño, a veces se entretiene con algo, ¿no? ¿Cómo ves eso, mi hermano? Eso no es correcto, porque Dios es un Dios de honra y que merece la honra y que merece la gloria. Dile a tu vecino, si tú eres medio chiclero, no se dice chiclero, ¿va? Si tú eres, no pongas los chicles abajo, hermano. Amén, amén. Yo sé que esta tarde, o yo sabía que esta tarde iba a ser de mucha revelación, proféticamente hablando, pero que esto es para nuestro bien. Dios es un Dios que merece toda la gloria y que merece toda la honra. Y escuché a alguna persona que dice, ¿sabe qué? Yo soñé que en estos días me llenaba el Espíritu Santo. Yo le decía, Señor, eso es lo que yo anhelaba, que la gente empiece a soñar, empieza a creer, que aquello que en algún momento vivió pero que se le olvidó, empieza a reverdecer en su vida, porque sabemos que al estar hablando del Espíritu Santo, a alguien Dios se le va a empezar a revelar algunas cosas especiales y la presencia del Señor va a empezar a venir sobre su vida y Dios va a empezar a hacer cosas. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Prepárate. Dios habita en lugares donde le damos la gloria y la honra, y a su nombre. Entonces la Biblia dice en el capítulo 5 que muchas señales eran hechas por los discípulos, por los apóstoles. Y dice el versículo que se hacían señales y prodigios. Estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 5. Y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que crecían en el Señor, los que creían en el Señor, aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, imagínate eso, y los ponían en camas y lechos para, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y a una de las ciudades y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, esto que está pasando aquí, hermanos, no es más que el cumplimiento, ¿cómo te lo explico? No es más que el seguimiento
del cumplimiento de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. En Lucas capítulo 3 hay una historia maravillosa donde Jesús está en el templo y llega en el día de adoración, en el día en el que ellos están estipulados para reservarse para Dios. Y mientras él está ahí, el sacerdote se acerca para poderle dar a él a leer el libro de la ley. Y después de que él empieza a leer, esta historia está en Lucas capítulo número 3. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, en su capítulo número 3, versículo número, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16. Repito, hermano, mientras lo busca, esto que está pasando, que los enfermos están siendo sanados, dice el versículo que leímos, si usted recuerda, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Diga conmigo, enfermos, dígalo más fuerte. Hermano, como que ahora ya no tiene ganas de hablar. Diga conmigo, enfermos. Dile a tu vecino, no estés triste, dile. Ahorita va a haber tiempo para arrepentirnos, dile, tú tranquilo. Porque alguno, hermano, ha jugueteado el Espíritu Santo como usted no tiene idea. Y Dios lo sabe. Y Dios por eso da una palabra a tiempo. Dios nos ama mucho. Y Dios hace que nuestros ojos y nuestro entendimiento se abra. Repito, estos hombres no sabían lo que estaba pasando, no sabían. Pero aún así Dios estaba trayendo juicio sobre ellos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? No lo tomamos en cuenta. Jugamos, ahorita decimos que sí. Mire, no es una crítica, estoy hablando de lo que está pasando. Pero aquí habla de que aún los enfermos eran sanados. Y no solo los enfermos, los atormentados por espíritus. En el buen chiapaneco, ¿a quién se refiere con atormentados por los espíritus? Dígame usted, por favor, a los endemoniados. Así que los endemoniados los traían y todos eran sanados, eran libertados. Ahora, ¿gracias a qué? Bueno, acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en el templo, conforme a su hábito, a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Lo que vamos a leer a continuación está en Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ayúdeme a leer del 18 al 19 fuertemente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Escúcheme. A Jesús le dan a leer el libro de la ley, y él está buscando y encuentra Isaías, y él empieza a leer esa cita que está en Isaías. Después de que termina de leerlo, la gente lo queda viendo, porque no lo estaba leyendo cualquier persona, lo estaba leyendo Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne. Y eso atrajo a los que estaban en ese lugar. Y vean lo que acontece en el versículo 20. Y enrollando el libro, porque eran pergaminos, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy esta escritura se ha cumplido. ¿Cuál escritura? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y mire qué hace el Espíritu de Dios cuando está sobre alguien. Dice, el versículo empieza diciendo: me ha ungido para dar buenas nuevas, compartir la palabra. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros venimos con el alma rota,
con el corazón destruido porque el diablo hizo una fechoría en nuestro corazón. Bueno, lo que el Espíritu Santo hace a través de los hombres de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, es curar tu corazón. Y no solamente eso, pregonar libertad a los que están cautivos, a los que están endemoniados. Se les predica que solamente Cristo los puede hacer libre, y dar vista a los ciegos. Y el versículo termina diciendo: y a poner en libertad a los oprimidos. Si hay opresión en tu vida, si lejos de reír ahora solo lloras, si lejos de disfrutar ahora estás en amargura o estamos en amargura, si lejos de disfrutar la vida, los años, los días, la familia, tus hijos, tus nietos o lo que Dios te ha dado, lejos de eso te enfocas en lo que no es verdad, en la tristeza o en la agonía, déjame decirte que para eso está el Espíritu Santo, para hacernos libres de todo tormento del diablo y hacernos llenos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra por los hechos que Él está haciendo en nuestro corazón. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que tenemos. Vino a pregonar libertad a los cautivos, mientras me ayuda con el piano aquí mi hermanita. Vino a predicar el año agradable del Señor. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es lo que está pasando en los hechos. Cuando dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que hacían que su sombra cayera sobre los enfermos. Y no solo sobre los enfermos, también sobre aquellos que tenían espíritus inmundos, aquellos que estaban atormentados. Yo me imagino, no sé, algunos los amarraban, algunos los no sé, los metían en alguna carreta, en un carruaje. Algunos tal vez tenían que caminar largas jornadas para llevarlos a cierto lugar. Y estando ahí, Pedro, cuando pasaba por ese lugar, su sombra, solo su sombra, hacía que ellos fueran sanados. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuál era la garantía de que Pedro estuviera ahí? No se movió de Jerusalén hasta que él fue lleno. Hermanos, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no? Yo sé que tú no podemos tener este lugar físicamente para decir, hermano, no vamos a salir de acá hasta que Dios nos llene. Pero ¿qué tal si empezamos en nuestras casas? Aparte de pedir por tus hijos, por tu economía, que por el negocio, está bien, pídelo todo lo que necesites. Pero ¿qué tal si aparte de eso tomamos un tiempo y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, lléname con tu Espíritu? A veces vemos a gente acabada, literalmente acabada, familias acabadas, y por no tener ese poder del Espíritu Santo hablamos y les predicamos cosas que ni tenemos que predicarles. Gente que llegamos y decimos, no, es que te vas a ir al infierno porque estás adorando a los ídolos. Esa gente no necesita escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque están quebrados del alma. Ellos es su única maderita de donde están agarrando, no hay más. Pero si tú y yo tuviéramos ese poder, al hablarles, la gente empezaría a sentir algo diferente. No necesitas pelear con ellos, no necesitamos. Hay gente que hasta quiere decir, hasta se goza cuando dice, no, le pegué una revolcada, no sé qué. No es lo correcto necesariamente. Tal vez te saliste por la tangente porque lo callaste, porque es ignorante, lo que sea. Pero eso no es lo que Dios quiere. Al final terminaste de enemigo. No lo trajiste a la iglesia, no persevera. Es más, odia el evangelio por nuestra culpa. Pero ¿qué tal si le decimos, Señor, lléname mejor? A veces queremos malmatar a los hijos, ¿no? Tiene que ir a la iglesia, y si no, te voy a arrancar el pelo a punta de cocotazo. ¿Y sabe qué es lo peor? Él ve en ti una actitud no correcta y por eso no quiere venir. ¿Se da cuenta la contradicción? Por un lado lo estás llevando y por otro lado lo estás sacando. ¿Quién? Nosotros mismos. Pero cuando el Espíritu Santo viene, aún el corazón de los quebrantados empieza a ser sanado. Los ciegos empiezan a ver. No, yo no creo que esta cita solamente hable de ciegos espirituales.
Porque aquí hablaría de personas quebradas de las piernas, con problemas en la oreja. Hablaría de un sinnúmero. No, yo creo que habla de aquellos que no ven más allá, que se les acabó la visión, que ya no pueden ver más allá, si lo solamente ven su problema. ¿Por qué no esta noche le decimos: Señor, lléname, lléname? Es más, a algunos le hemos dicho: lléname, y cuando empezamos a sentir algo bonito, ¿sabe qué empezamos a sentir? Miedo. Empezamos a orar: lléname, lléname, y empezamos a sentir ese escalofrío. Y uno: ay no, Señor, saber qué me está pasando. Anda que se me mete algo. Escúcheme, esto no es una broma, aunque parezca. Ay, anda que se me mete. Oiga, 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 oiga. Muchas personas, cuando hay una administración o alguien está, nos pasó en las experiencias con Dios. Habían jovencitos que llegaban, y obvio, jovencitos inconversos. Cuando veían que de repente Dios empezaba a hacer cosas y lo sentíamos, gente se caía, gente hablando en otras lenguas, gente levantando su voz, gente siendo liberada. Algunos tenían temor. ¿Y sabe cuál era la expresión? Es que tengo miedo de que algo se me meta. No, cuando el Espíritu Santo viene, ¿tú crees que Él va a permitir que alguna cosa incorrecta se te meta? No. Hay cosas que están dentro de tu vida que tienen que salir. Es muy diferente. No, anda que se me mete algo. No, 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 no. Hay cosas que están dentro de tu vida. Por eso no te permite ser libre. Por eso un ratito estás bien y otro ratito no estás bien. No estás endemoniado como algunos. A mí se me hace. No, 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 no. Pero tenemos ataduras. Gente que dice: ya no voy a ver cosas incorrectas. Ya no voy a ver cosas incorrectas. Hasta el bendito teléfono pagó el plato roto, todavía lo debe en Coppel ya. Es casi socio con Electra de tanto que debe. Porque es que lo vi pecado, pasó y lo quebré el teléfono. No dice la Biblia: quiebra el teléfono. Dice: sácate los ojos. Ah, no, pastor, está peor. ¿Dónde encuentro uno verde así como el que traigo? ¿Qué te quiero decir con no? Pastor, voy a venir así. No. Habla de que tenemos que tener conciencia de que lo que tienes que hacer es una decisión correcta. Entonces, si tú eres alguien que dices que sí primero y luego que no, sabes que eso no es estar endemoniado. Eso significa que tienes ataduras en tu vida, porque tú mismo dices que no lo vas a hacer. Y no lo voy a hacer. Y te sales de aquí como un gallito de pelea. No lo voy a hacer. Y saliendo lo haces. Es una atadura. Es una atadura. Una atadura. Imagínate que alguien me amarra aquí así, de pies y manos, y me pega un empujón. Aunque yo no me quiera caer, yo me voy a caer porque estoy atado. Mis piernas no están libres, mis manos, mis brazos no están libres. Cualquier persona de una manera simbólica que me aventara, aunque me quiera tirar, yo me voy a aventar o voy a dar un paso o lo que sea, pero va a ser más difícil que yo me caiga. A diferencia si estoy amarrado. Si estoy amarrado y alguien me empuja, yo me caigo porque estoy atado. Pero te tengo buenas noticias. Hay uno que sigue libertando a los cautivos y que está esta noche en la casa del Rey Jesús para bendición de propios y de extraños. Dale un aplauso fuerte a ese Dios que tenemos, por favor. Aleluya. Dale más fuerte el aplauso. Toda atadura tiene que irse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y después de eso, las reuniones, hermanos, las vas a disfrutar. Algo va a empezar a pasar en nuestra vida. No es casualidad que se estén dando esos temas. Los hechos del Espíritu Santo son reales. Las maravillas, las muchas señales y los milagros siguen activos hasta hoy en día. Quiero que te pongas de pie en esta hora, por favor. Y yo quiero que le cantemos al Señor este coro que estamos escuchando a través del piano, y que le digamos al Señor: sí, lléname, lléname. Pero cuando le dices lléname, dile: Señor, y no te quiero tomar el pelo, porque ya vi lo que pasó con Ananías y Zafira. Ya vi lo que pasó con estas personas que creyeron que no pasaba nada, y sí estaba pasando algo. Y sí estaba pasando algo. Gracias, Señor.
Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Muchas gracias. Levanta tus manos. Abre tu corazón a Dios y dile a Él: Espíritu divino, llena mi vida. Dile, llena mi alma. Dile, llena mi alma. Llena mi ser. Dile una vez más: Espíritu divino, llena mi vida. Dile, llena mi alma, por favor. Llena mi alma. Llena mi ser. Sí, lléname. Vamos, dile: lléname, lléname con tu lléname, lléname con tu lléname, lléname, lléname con tu amor. Vamos, intensifica tu coro y dile: sí, lléname. Oh sí, Señor, con tu llénanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no, mientras la música sigue, si esta tarde, esta noche hay alguien que le quiere decir a Dios: Señor, yo quiero que tú me llenes con tu espíritu? Dile: no quiero tener temor a lo que le pasó a Ananías y Zafira, pero yo anhelo ese poder para ser liberado. Tal vez tengas que decirle: me siento así, atado. Unos días contento, otros días triste, unos días con ganas, otros sin ganas. Unas veces parece que estoy jugando contigo, otras veces parece que estoy haciendo las cosas correctas. Ayúdame. Yo no sé si esta noche tú quieras dejar tu lugar. Ven, corre a este altar y dile: Señor, lléname. Yo no quiero ser una persona aquí en la iglesia y que luego eso me limite a acercarme como debería acercarme. Si tú quieres decirle esta noche al Señor: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero de una vez por todas, Señor, sacar todo aquello que es incorrecto de mi vida. Tu palabra dice, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar el año agradable, para quebrantar los corazones lastimados, para poder dar vista a los ciegos, para ayudar a los cautivos y salir de esa cautividad donde están. Es probable que Dios anhele a alguien en alguna familia para que ya no se derrumbe como se ha derrumbado hasta ahora. Esa persona puede ser tú. Deja tu lugar y ven a este altar y dile: Señor, lléname, aquí estoy. Tal vez usted dirá: pero pastor,
Hay cosas que no puedo dejar, pero hay cosas que van a traerte consecuencias. Hay cosas que van a traerte problemas toda tu vida hasta que decidas ya no más hacerlo. Por eso ruégale al Señor en esta hora. Pídele a Dios. Habían muchas maravillas, habían muchas señales, porque el Dios que tenemos hacía o hace cosas extraordinarias. Un apóstol Pedro, que después de ser un cobarde, ahora la sombra de él, usada por Dios, hacía milagros. Y había gente que no conocía del Espíritu y trató de burlarse, trató de engañar, y no se puede hacer eso. Señor, que la gente pueda comprender el espíritu del mensaje. No se trata de ponerlos en miedo, se trata de hablarles la veracidad de tu palabra, de hablarles lo delicado que es cuando tu espíritu está en nuestras vidas. Nuestra mente y nuestro corazón deben de estar unidos, Señor, para que cuando nosotros escuchemos tu palabra, no seamos movidos solamente por la emoción, que no seamos movidos solamente por la emoción cuando cantamos, que nuestro corazón esté ligado a nuestra mente para poder saber hacia dónde vamos. Hermanos, empiezan a orar, empecemos a orar, empecemos a orar, empecemos a decirle: Señor, lléname, bautízame, hazme una persona libre. Tal vez tengas que decirle: hay ataduras en mi corazón que me atan, pensamientos recurrentes que vienen a mi vida aun cuando yo no quiero. Y desafortunadamente tal vez tengas que abrir tu corazón y decirle: te he estado fallando, he sido desobediente, no he leído tu palabra, no he tomado en cuenta la consejería, Señor. Y aún así queremos salir adelante, y aún así estamos en un ministerio, Señor. Es cierto, no somos perfectos, Señor, pero tampoco podemos usar esa excusa barata que no somos perfectos para vivir como querramos, Señor, y aún así pretender que usted nos va a bendecir o que tiene la obligación de bendecirnos. Señor, aquí está tu pueblo. Señor, aquí estamos, Señor, como pastores también, juntamente con mi esposa y con mis hijas, con mi familia, Señor. Te pedimos que usted nos ayude, que usted nos fortalezca, que usted nos llene, Señor, que usted ponga en nosotros autoridad y que ponga en la vida de los líderes y de los servidores y de esta iglesia esa llenura, ese poder, Señor, que hace que tu Espíritu Santo fluya, Señor, sobre nosotros, para pararnos firmes ante la astucia del diablo y poder decir que no, para poder decir al pecado no, para poder echar fuera todo aquello que estorba, para libertar a los cautivos, Señor, para poder orar por los endemoniados y hacerlos libres, Señor bendito. Pero no se trata solamente de ser parte de un ministerio, llamémosle como se llame, servidores, intercesión, porque se escucha bonito, pero no tener una plena comunicación contigo, Señor. Por eso hoy nos arrepentimos. Por eso hoy te pedimos perdón y estamos seguros que esas señales, esas muchas señales y prodigios que la gente veía a través de personas comunes como los discípulos, Señor, anhelamos que empiecen a suceder en la casa del Rey Jesús. Que la gente empiece a respetar aún más esta casa, que empecemos a respetar aún más, Señor, los principios que se nos han enseñado aquí en tu casa, Señor. Ayúdenos, por favor, ayúdenos, Dios mío, que los compromisos que hacemos sepamos que lo hacemos con tu Espíritu Santo, que lo que hacemos, Señor, para usted es porque le amamos, Padre, y anhelamos avanzar y no anhelamos quedarnos, Señor. Padre, sé que tu Espíritu Santo, Señor, está trayendo una convicción, está redarguyendo los corazones, está haciendo cosas extraordinarias, Señor. Porque estoy seguro que lo que en el Evangelio de Lucas declara, lo que el Evangelio de Lucas dice acerca de ese día maravilloso, y cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esa escritura, hoy se cumplió a ojos de todos esa escritura, lo mismo estaba pasando con Pedro, Señor. El cumplimiento de la palabra, aunque Jesús ya no estaba físicamente hablando, él estaba siendo bendecido y de bendición para muchas personas.
Padre, bendiga a los que nos ven a través del Facebook, a través del YouTube. Bendígalos, Señor, y que a través de esta palabra sus vidas cambie, nuestras vidas cambien, Señor. Gracias, gracias.